Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestros informes de coyuntura, esta vez la agenda de julio. Em, lo que vamos a hablar hoy es un poco alguna caracterización sobre el escenario actual, tanto en lo que refiere a la dimensión real como a la dimensión fiscal y financiera. Vamos a analizar un poco la nueva propuesta de deuda y en qué estado de situación está la negociación. Y por último, vamos a hablar un poco sobre los escenarios que vemos que se pueden venir en la economía argentina. Bueno, para arrancar sobre el escenario actual, la verdad que lo que podemos decir es que veníamos mal y llegó el COVID. Y esto es lo que podemos ver en estos tres gráficos: actividad económica, empleo registrado, salario real. Lo que podemos ver es tendencias declinantes en las tres variables desde el 2018, cuando se inicia la crisis con la primera devaluación, y una profundización de estas caídas a partir del inicio de la pandemia. Eh, si vamos a la actividad económica, lo que vemos es que desde marzo del 2018 hasta el inicio de la pandemia, la actividad económica había bajado un 6,7% y desde el inicio de la pandemia se redujo un 27% adicional. Del empleo registrado habíamos tenido 251.000 pérdidas de puestos de trabajo entre 2018 y 2019. Desde que empezó la pandemia tenemos 336.000 puestos de trabajo menos, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la falta de contratación más que con los despidos, ¿no? Porque los despidos se controlaron más o menos con la política de apoyo y con las restricciones a despedir, pero no hay contrataciones nuevas. Entonces eso implica menos puestos de trabajo. Y bueno, los salarios que venían con una caída muy fuerte, casi del 15% desde que había empezado la crisis hasta el fin del año pasado, habían recuperado un poco a principio de año y bueno, todo eso que habían recuperado ahora lo están perdiendo porque bueno, obviamente la inflación, si bien se desaceleró, sigue, pero bueno, no están habiendo paritarias prácticamente, entonces bueno, estamos en esta tendencia donde bueno, veníamos mal y ahora está todo peor. Obviamente sabemos que esto no nos afectó solo a nosotros, bueno, acá está el gráfico que había presentado Alberto Fernández en una de un cuadro que había presentado en una de las presentaciones. Acá lo actualizamos y lo adaptamos un poquito a fallecidos por millón en lugar de fallecidos totales. Y nada, lo que podemos ver es que las proyecciones son desastrosas en todos los países y un poco independientemente de las medidas de restricción y de aislamiento que tomaron, si eso uno lo pudiera aproximar más o menos con la cantidad de fallecidos por millón, ¿no? Que Argentina tiene muchísimos menos y sin embargo otros países tienen proyectadas caídas del PBI muy similares a la nuestra, ¿no? Y esto tiene que ver con distintas explicaciones, ¿no? Por un lado, que, bueno, muchos países que no restringieron al principio, después les estallaron los casos, y bueno, si te colapsa el sistema de salud, tenés que parar todo, porque la salud es un bien básico, un bien esencial, y bueno, si tenés el sistema de salud colapsado, estás obligado a parar tu economía, porque no solo no puedes tratar a los enfermos de COVID, sino que no puedes tratar a ningún enfermo. Entonces, eso obligó a parar a todas las economías, en los casos que se les estallaron los casos, y en algunos casos donde todavía no han parado, no sé, por ejemplo, el caso de Brasil, aún así tienen caídas muy fuertes porque, bueno, algunos sectores de todas maneras restringen su actividad, las personas cambian sus patrones de consumo y de comportamiento. Entonces, bueno, lo que tenemos es una recesión a nivel global inédita. Y bueno, para ver un dato que no es proyección, está interesante la comparación que hizo el CEP sobre la producción industrial y podemos ver cómo el dato de abril, ¿no? Ya un dato concreto, el de abril, bueno, muestra caídas muy importantes para la gran mayoría de los países. Las excepciones son los asiáticos que están ahí arriba y bueno, tiene que ver con que ellos ya atravesaron el pico más intenso de la pandemia, pareciera. Así que bueno, nada, obviamente todo esto es dinámico, los datos van evolucionando, pero está clarísimo que se trata de un problema mundial y que a nosotros nos agarra con muchas particularidades. Bueno, yendo más a la coyuntura, a ver, los últimos datos de actividad, que son los de junio que tenemos disponibles, son malos, pero un poquito mejor que los anteriores. A ver, ¿qué es lo que podemos ver en este gráfico? Tenemos algunas variables y tenemos datos de junio, de mayo y abril, las comparaciones interanuales. La línea verde oscura son los datos de junio, y como se puede ver, las caídas en todas las variables son las más chicas, ¿no? En el caso incluso de los patentamientos de autos, tenemos una leve suba en junio de los patentamientos. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, pareciera que los datos de actividad están mejorando un poquito, ¿no? Y lo interesante, me parece que para lo que sirve ver estos datos desagregados es que en algunos sectores en particular donde hubo una reapertura, hay como una recuperación
más rápida, más intensa, ¿no? Fíjense el caso de los patentamientos, ¿no? Se pueden patentar auto de vuelta y bueno, hay una suba en junio. La producción automotriz, que había caído 100% en abril, cuando el sector estuvo completamente cerrado, bueno, obviamente, después se abre el sector y sus registros son un poco mejores. Pero lo interesante de ver es que los indicadores más generales, como por ejemplo el IVA interno, ¿no? Que es la recaudación de IVA, o sea, un proxy del consumo, fíjense que no moderó tanto la caída. Mismo las importaciones de Brasil, bueno, sí, moderaron un poco la caída, pero también fue muy fuerte. Las ventas minoristas, caídas muy fuertes. O sea, los indicadores que son más generales y que dan cuenta de la dinámica más general de la economía, mejoraron un poquito, porque es cierto que algunos sectores mejoraron por una cuestión de que se levantó la actividad, pero no logran mejorar mucho, ¿no? Los indicadores generales. Y eso tiene que ver con que hay muchos sectores que todavía siguen parados, pero al mismo tiempo con que ningún sector está volviendo, o prácticamente ningún sector está volviendo a sus niveles precrisis, porque no solo tenemos un shock de oferta, como ya hemos charlado en otras ocasiones, sino que también tenemos un problema muy grande con la demanda, ¿no? Que tiene que ver con esta caída del salario real que mostrábamos, que tiene que ver con que las exportaciones están cayendo porque todos los países están con una recesión, bueno, no todos, pero la gran mayoría, ¿no? Tenemos un problema de demanda muy fuerte, además del problema de la oferta. O sea, es cierto digamos, la modalidad, la movilidad, ¿no? A los lugares de trabajo, el aislamiento influye en toda esta historia. Y de hecho, podemos ver con estos datos que está poniendo Google a disposición sobre el desplazamiento de las personas a su lugar de trabajo, podemos ver que hay cierta recuperación de eso. Ellos lo que hacen la línea, digamos, es el estadio inicial, antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Ahí ponen el cero, digamos, y después la línea se empieza a mover, ¿no? Y fíjense como, bueno, en abril la movilidad es donde más se reduce, y a partir de abril se empieza a recuperar un poco, y eso, bueno, coincide con esta recuperación que uno empieza a ver en los datos de actividad económica. Hay que ver, obviamente, en julio probablemente haya cierto retroceso, o sea, la movilidad evidentemente influye, pero bueno, no es suficiente, digamos, no va a ser suficiente recuperar la movilidad normal para que la actividad económica vuelva a sus niveles iniciales, porque no solo tenemos esto, un shock de oferta asociado a que sectores pararon, sino que también tenemos un problema por el lado de la demanda, que obviamente va a ser más grave en la medida que haya más despidos, en la medida que haya más cierre de empresas, con lo cual eso, bueno, es lo que es muy importante tratar de prevenir. Por eso, bueno, un poco lo que tratamos de analizar también son las medidas que se están haciendo, y lo que vimos en el último mes, bueno, es que se mantienen y se amplían algunas medidas de emergencia. El IFE se extendió hasta julio, el programa de asistencia al trabajo y la producción se extendió hasta julio, los créditos a tasa cero para monotributistas también, y por ahí la novedad más destacada es la que llamaron la supermoratoria, que era una moratoria que inicialmente se había ofrecido para pymes en diciembre del año pasado, y ahora se le está ofreciendo a todo tipo de empresas y a monotributistas, con lo cual es una moratoria para impuestos asociados a la seguridad social y al comercio exterior. Y bueno, se estimaban desde la FIP que eso iba a ascender a 500.000 millones de pesos, los montos en moratoria, lo cual es un 1,8% del PBI, la verdad que es bastante, aunque de todos modos seguimos teniendo, ¿no? Las políticas, digamos, anticrisis que está adoptando Argentina, están en torno al 5% del PBI en total, lo cual sigue siendo bastante bajo en comparación bueno, el resto de los países, obviamente los países más desarrollados, pero incluso a varios países de la región. Y eso es algo que, bueno, que entendemos que tiene que ver con esto, con que las políticas que se están haciendo, no queda otra, dado el contexto financiero en que está la Argentina, aislado de los mercados internacionales, con dificultades para colocar también deuda en moneda local, bueno, no está quedando otra que financiar todas estas políticas de estímulo con emisión. Entonces lo que podemos ver en este gráfico es la barra verde clarito, es cómo el déficit fiscal primario se va profundizando desde que empezó la pandemia, asociado a la caída de la recaudación, que bueno, viene de la mano de la caída de la actividad, y asociado también a estas políticas de estímulo que veníamos diciendo, y lo que va creciendo es la emisión monetaria, ¿no? Los adelantos transitorios y los giros de utilidades del Banco Central, o sea, está yendo de la mano, ¿no? La emisión financiando el déficit. Y eso, bueno,
nos pone algunas tensiones y alertas sobre las cuales después Grancha va a profundizar un poquito más. El dato positivo es que la brecha cambiaria se mantiene estable, ¿no? Después de esa suba muy fuerte que tuvo en abril y mayo, se viene manteniendo estable la brecha cambiaria, pero el dato negativo es que su nivel sigue siendo muy alto. Su nivel sigue siendo alto y eso nosotros lo que vemos es que atenta contra la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Es algo que charlábamos la otra vez, que nosotros evaluamos que es un contexto que es súper propicio para la acumulación de reservas internacionales, porque tenés una economía en una recesión muy fuerte, con lo cual hay una caída de las importaciones muy importante. Sumado a que nuestras exportaciones del otro lado no caen tanto, porque si bien nuestros socios comerciales están en retracción, nosotros lo que exportamos son más que nada bienes primarios, manufacturas de origen agropecuario, que se siguen, digamos, demandando. Entonces tenemos, bueno, de ahí una posibilidad, sumado también al freno a la salida de turistas, el cepo que está en una fase muy estricta y frena la formación de activos externos. No estamos en una situación, bueno, no estamos pagando vencimientos de deuda en moneda extranjera, estamos en una situación donde lo natural sería que se acumulen un montón de reservas internacionales, ¿no? De hecho, el 2002, por ejemplo, por poner el último año de una gran recesión, fue un año donde se acumularon muchas reservas internacionales, pero acá no está pasando eso. Y eso es lo que nosotros asociamos a la brecha cambiaria, que genera comportamientos de tipo especulativo, algunos lo llamarán precautorio, pero bueno, lo cierto es que esa brecha cambiaria vemos que está dificultando la acumulación de reservas, y a eso apunta ese gráfico que está a la derecha, donde podemos ver la diferencia entre el saldo comercial medido por el INDEC y medido por el Banco Central. El del INDEC, que nos muestra los productos que entran y salen por aduana, nos muestra que efectivamente están entrando muchos menos productos en valor de lo que salen, y los datos del BCRA nos muestran una dinámica distinta. El superávit medido por el BCRA es muy distinto, y eso tiene que ver con que en lugar de ver los productos que entran y salen por aduana, nos muestran la plata que entra y sale del país en concepto de comercio exterior. Entonces, ahí lo que está pasando es que todo lo que es, por ejemplo, anticipo de importaciones, ¿no? Empresas que pagan por adelantado las importaciones, por más que no las necesiten en el momento, ya las pagan para aprovechar el dólar al tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces eso lo computa el Banco Central y no el INDEC. Entonces ahí nos vamos encontrando con esa diferencia de saldo comercial. Y a esto habría que sumarle otros movimientos más de tipo ilegal, que esto no lo puede captar, ¿no? Algunas cosas de sobrefacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, perdón, y subfacturación de exportaciones, otras cuestiones adicionales que son derivadas de la brecha cambiaria y que no permiten que el costado positivo de la recesión, que sería la acumulación de reservas, no se pueda dar. Y por último, para cerrar esta parte, ya darle la palabra a Julián, bueno, nosotros lo que vemos es que esta cuestión de la brecha cambiaria, con los efectos negativos que está generando en términos de reservas internacionales, va a ser muy difícil de resolver mientras no se resuelva el frente de la deuda, ¿no? Hoy tenemos vencimientos que son impagables, ¿no? En el cronograma actual. Son impagables, son más de 100.000 millones en los próximos 4 años a pagar solo con organismos internacionales y el sector privado, ¿no? Es un cronograma realmente imposible si uno no tiene ninguna capacidad de refinanciamiento, y por eso, bueno, obviamente renegociar la deuda es fundamental, y si la renegociación no es exitosa, no te queda otra que el default, porque este cronograma de pagos es absolutamente inviable. Entonces, por eso, para que se calmen las aguas, hace falta acomodar esto, y bueno, ahora Julián va a contar un poco cómo viene esta historia. Gracias, Pablito. Bueno, hola a todos y todas, gracias por estar del otro lado. Ahora vamos a ver, voy a intentar ser breve, vamos a ver dos cosas. La primera, ¿qué estuvo pasando con la reestructuración de la deuda en este último tiempo, que hubo diferentes novedades, y después ver un poco qué escenarios se abren hacia adelante? Entendemos un poco, como decía Pablo recién, que el resultado de este proceso de reestructuración de la deuda va a actuar como una especie de parteaguas para el desempeño de la economía, tanto de corto como de mediano a largo plazo. Así un poco charlar qué escenarios se abren,
Estaba buscando un meme que no lo encontré de cómo la coyuntura económica deja viejos los informes muy rápido. Un poco nos pasó eso, pero igualmente el escenario no cambió mucho. Lo que sucedió fue cuando publicamos el informe fue después de que el gobierno presentara su nueva contrapropuesta para la reestructuración de la deuda en lo que hace a la deuda en moneda extranjera. Siempre hablamos de deuda en moneda extranjera, pero exclusivamente bajo ley internacional. Después de que publicamos el informe, lo que pasó fue que efectivamente Guzmán, que ya lo había dicho mínimo 10 veces, pero efectivamente cumplió, había muchas dudas al respecto, presentó la misma propuesta para los tenedores de deuda bajo ley, de deuda en moneda extranjera bajo ley local. Hay algunos cambios ahí, pero son mejoras que se le da a los ley argentina, sobre todo porque les da algunas opciones que si bien no creo, no las veo en principio que puedan seducir a los acreedores, pero les da algunas opciones de canjear bonos en dólares por bonos en pesos, que esa opción no existe en la propuesta de reestructuración bajo ley internacional. Y otra cosa que pasó ayer, si no me equivoco, porque ya pierdo un poco dimensión de los días, fue que los acreedores se manifestaron en contra de la última propuesta del gobierno. Ya la rechazaron y a partir de eso, bueno, ya hubo declaraciones de Guzmán y de Alberto diciendo que es la última propuesta. Eso lo vemos al final. Pero acá brevemente, esta parte voy a hacer breve y sin entrar en detalles técnicos. El 5 de julio fue cuando el gobierno presentó en la SEC, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la nueva propuesta, enmendó en realidad la anterior, la cambió y la hizo más atractiva para los acreedores porque dio mejoras en la quita de capital, o sea, menos quita de capital, menos recorte de cupón del interés que les paga esos bonos y adelantó los plazos. Entonces, y les tienen tiempo hasta el 4 de agosto para aceptar la propuesta y en caso de que acepten, ya para el 4 de septiembre se liquida la operación y Argentina, en caso de alcanzar las cláusulas de acción colectiva, pasamos a la siguiente, Pablito, podría salir del default. Entonces, bueno, esto como lo veíamos recién, algunos números, si a alguien le interesa ver los detalles, la quita de capital en un comienzo era de 5,4% en promedio, ahora pasó a ser del 1,9% en promedio. Hay algunos bonos que tienen 0 quita de capital y hay otros que llegan hasta el 5% de quita. Después, menos recorte de cupón. El cupón promedio que va a pagar Argentina por los nuevos bonos en caso de reestructuración va a ser de 3,75 en vez de 3,15 y lo suyo hace con los bonos en euros. Y el plazo de amortización, es decir, el plazo en el que se va devolviendo el capital de estos bonos, se adelantó también, que eso para los acreedores, por un concepto técnico que se llama valor presente, es muy importante que Argentina adelante los pagos. Y además les dio este nuevo endulzante de los intereses corridos, que era algo que venían reclamando, que es que efectivamente el gobierno pague los intereses que no estuvo pagando desde que, o sea, a los bonos pre-reestructuración que correspondía pagarles intereses y no los estuvo pagando hasta el 4 de septiembre. Pero ahí hay una salvedad, pasamos a la siguiente, que es que eso está en la filmina que viene. Esta pasémosla, Pablito, así no me queda largo. Esto, que es que los intereses corridos, esto que reconocen intereses que no se pagaron, se los dan solo a los que entren voluntariamente al canje. Eso para mí es algo interesante, es una zanahoria que está buena porque si vos no entras voluntariamente al canje, pero después tenés que entrar porque te arrastran las cláusulas de acción colectiva, eso es, llegás a un porcentaje que eso se llaman las cláusulas antibuitres, que es que si se alcanza ese porcentaje de adhesión al canje, abarca a todos los acreedores. Entonces, si vos entrás a la reestructuración voluntariamente, te pagan los intereses corridos. Si no entras voluntariamente, no te los pagan. Y después otra cosa que incorporaron ahora el gobierno, otra cosa que a mí me pareció interesante fue el umbral mínimo. ¿Que eso qué quiere decir? Para que el canje se lleve a cabo, no es necesario alcanzar las cláusulas de acción colectiva, que son unos porcentajes más ambiciosos. En promedio están en el 70% de todos del monto a reestructurar, sino que agrega un umbral mínimo. ¿Eso qué quiere decir?
que se tiene que llegar por lo menos al 66,6% del monto total de los bonos o al 50% de cada serie para que se haga el canje. ¿Eso por qué es importante? Porque si no, hay muchos acreedores que dicen, no me voy a arriesgar a entrar a un canje que después se lleva a la práctica y que entre yo y 3 más y yo me quede en la mano con bonos muy ilíquidos, que no los pueda vender en el mercado secundario o que para venderlo lo tenga que vender muy baratos. ¿Pasamos? Bueno, esto ya hay algunas filminas mostrando cómo quedaría el perfil de vencimientos en caso de alcanzar este acuerdo. En el informe lo habíamos hecho exclusivamente para el caso de la ley internacional, pero ahora agregué algunas cosas en el día de hoy de cómo quedaría sumando lo que es ley argentina en caso de que se llegue a la reestructuración. Pero bueno, los intereses empezarían a pagar a partir del 4 de septiembre de 2021. Ese es como un dato, ya el periodo de gracia que pedía el gobierno ya se perdió, eso de no pagar durante 3 años, ahora se empieza a pagar de 2021, aunque montos mucho más bajos que el perfil original de deuda que ahora lo vemos, y hay ahorros en lo que hace solo la ley extranjera, de 35.000 millones de dólares en todo el periodo de acá en adelante para la Argentina, siempre comparando con el perfil original de vencimiento de lo que debería pagar Argentina en caso de no reestructurar su deuda y no defaultear tampoco, sino pagar, que es, como decía Pablo recién, completamente imposible. ¿Seguimos? Bien, bueno, y acá una tablita, la de la izquierda es la que incluimos nosotros en el informe. Esto es el perfil original de vencimientos en este periodo presidencial, en solo lo que hace a la ley internacional, había que pagar 28.000 millones de dólares. En la primera propuesta del gobierno, allá por el 22 de abril creo que fue, ofrecía pagar en este periodo presidencial 300 millones de dólares. En su última propuesta, ahí dice propuesta 4, en realidad hubo solo 2 propuestas, pero hubo una segunda y tercera que si bien no las formalizó el gobierno, sí dejó trascender informes no confidenciales, pues se hicieron públicos, pero no se formalizó en la SEC en Estados Unidos. Y en la nueva propuesta ofrecen pagar 2.100 millones de dólares en este periodo. Y hoy salió un informe de la Secretaría de Finanzas, es lo de la derecha, que acá muestran el ahorro. En vez de este periodo de 2020-2023, lo hicieron 2020-2024, pero que los vencimientos pasan entre intereses y capital de 32.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. O sea, es un ahorro muy importante y sobre todo en el corto plazo. O sea, en el corto plazo se ahorra mucho. Pasamos a la siguiente. Pero después, ya a partir de 2028, acá tenemos las barras azul oscura, así es el perfil de vencimientos actual de la deuda, considerando ley argentina y ley internacional. Y las barritas celestes o azul clarito es cómo quedaría el nuevo perfil de vencimientos en caso de llegar a una reestructuración con ley argentina y ley internacional. Esto de vuelta es de Secretaría de Finanzas, lo corta en el 2029, si uno lo ve en los siguientes años, ahí también se repite que el nuevo perfil de vencimientos es superior al anterior. Entonces, lo que se hace es, si bien hay un ahorro muy importante en cantidad de dólares, ese ahorro fuerte se da en el cortísimo plazo. Después ya en el mediano plazo, los montos a pagar son superiores. Bueno, entonces se ahorraría 58.000 millones de dólares entre 2020 y 2029. En este mandato presidencial habría que pagar 2.500 millones de dólares. ¿Se acuerdan? Eran 2.100 en la tablita anterior. Bueno, se suman 400 millones correspondientes a ley argentina. Y las mayores cargas aparecen entre 2025 y 2035, que ahí dejo una pregunta, pero que la retomamos ahora al final. ¿Seguimos? Bueno, ahora sí. Un poco lo que queríamos plantear en el informe era qué escenarios se abrían con todo lo que estuvo pasando hacia adelante. Y si bien desde que publicamos el informe pasaron cosas, hubo cambios, los escenarios siguen parecidos. Entonces, tenemos esta opción de lo que se llama el hard default o el default duro o como le quieran llamar, que lo caracterizamos como no se alcanza el umbral mínimo de aceptación en la propuesta de ley internacional.
¿Eso qué implica? Que lo más probable sería que si el gobierno se queda, no se mueve de su oferta original y los acreedores tampoco, que ahora sí los acreedores vayan a litigar en la Corte de Estados Unidos, se activen dos cláusulas que se llaman cross default y acceleration, que son como cuestiones que dificultarían las perspectivas de corto plazo de Argentina, que esa obviamente es una opción. Después está la opción de soft default o un default blando, que en mi opinión es la más parecida a la que nos encontramos ahora, que es que efectivamente estamos en default de la deuda, pero los acreedores no están acelerando en la Corte de Estados Unidos, sino que por ahora sigue todo en buenos términos, pero este es el que creo que es un escenario que después de lo que pasó en estos últimos días es el que está quedando más lejos para después del 4 de agosto, esta fecha límite. ¿Por qué? Porque ahora lo que hicieron los acreedores fue que estaban divididos en 3 comités, había 2 que siempre operaban juntos, pero un tercero que no. Estos 3 comités ahora se unieron, esta nueva contrapropuesta que presentaron ellos la presentaron todos juntos, entonces eso hace más difícil llegar a cumplir con este umbral mínimo. O sea, si estos 3 comités actuando juntos no aceptan la propuesta del gobierno, creo que va a ser imposible llegar a ese umbral, entonces va a ser o el gobierno cede o los acreedores ceden o se entra directamente en un hard default o el último escenario que es la reestructuración, que es que efectivamente los acreedores o el gobierno ceden, se juntan las puntas de la negociación y hay acuerdo de deuda. O sea, se alcanzan las cláusulas de acción colectiva y hay acuerdo de deuda. Ahora bien, dentro de este escenario se bifurcan los caminos y tenemos que Argentina retoma el acceso al mercado internacional de deuda o no retoma el acceso al mercado internacional de deuda, que son 2 escenarios bastante diferentes. Eso, si surge después en las preguntas, lo podemos charlar. Y surgía otro escenario, ya habíamos estado charlando un poco en el OSEP, de un escenario donde efectivamente no haya acuerdo de deuda bajo ley internacional, pero sí haya acuerdo bajo ley argentina. En realidad eso es un hecho, o sea, los acreedores de Argentina van a aceptar la propuesta porque no tiene ningún sentido para ellos litigar en la Corte de Argentina. El punto es si el gobierno, en caso de entrar en un hard default de la ley internacional, igualmente querría entrar en la reestructuración de los leyes argentinas o diría, no, en ese caso prefiero directamente estar en default en ambas leyes. Y creo que no queda ninguna más, ¿no, Pablito? Bueno, eso entonces. Como conclusión, digamos, son momentos de bastantes definiciones. Ayer estuvo Guzmán en TN, no sé si lo vieron, ahí estuvo Alberto también hablando pareciera la intención, al menos política, es mostrar que esta es la última oferta. La diferencia es muy chica de montos, pero ahí surge claramente un dilema, ¿no? Porque uno dice, bueno, es muy chica, entonces si me pongo firme, es probable que los acreedores terminen cediendo y a la vez también dice, capaz por ponerme firme termino entrando en default cuando el default traería distintas consecuencias y sobre todo creo que lo que más cambiaría es los aspectos positivos de salir del default, que era un poco lo que comentaba Pablo hace un rato. Así que bueno, con eso termino. Bueno, si quieren abrimos una tanda de preguntas. Llegó una pregunta particularmente a lo que era el formulario de inscripción, así que se las transmito a ustedes para ver quién de los dos la puede contestar. Es de la Universidad Nacional de La Rioja. Preguntan, ¿cómo estiman que será la devaluación inmediata escalonada para achicar la brecha cambiaria y tratar de ganar competitividad a medida que se abran los mercados? ¿La podés leer de vuelta? Que no la entendí. Dale. ¿Cómo estiman que será la devaluación inmediata o escalonada para achicar la brecha cambiaria y tratar de ganar competitividad a medida que se abran los mercados? ¿Querés que la agarre yo, Pablo? Como quieras. Comento breve yo. Es muy interesante la pregunta. Creo que parte de 2 premisas que se pueden discutir. Primero es si efectivamente, no digo que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que es para discutir si efectivamente la devaluación
aportaría, o sea, haría un aporte sustantivo a ganar competitividad, sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? De mercados muy cerrados. Creo que igual lo mencionaba en la pregunta, de esto de cuando se vayan abriendo, pero tampoco me parece que sea un hecho, eso, sino más bien lo contrario, que vamos a una tendencia de cerrazón de la economía. Y en cuanto a cómo vemos o veo yo las devaluaciones, yo creo que el Banco Central en realidad ya ha mostrado que está eligiendo un camino de devaluaciones. Lo mencionábamos en la última agenda, de micro devaluaciones todos los días en vez de saltos cambiarios. Y el tipo de cambio efectivamente se estuvo moviendo un poco por encima de la inflación. En el primer semestre la inflación creo que fue 13,6, si no me equivoco, y el tipo de cambio subió creo que 3 puntos más, algo así. Con lo cual me parece que ese es el camino elegido. Y lo otro que diría sobre la brecha cambiaria es que en realidad hay dos formas de que se achique la brecha, ¿no? O que suba el tipo de cambio oficial o que bajen los tipos de cambio financieros. En general suelen estar vinculados igualmente, pero sí creo que en caso de reestructuración de la deuda y que el Banco Central implemente algún esquema de intervención sobre el tipo de cambio financiero, se podría bajar la brecha, sobre todo incidiendo sobre el tipo de cambio financiero, bajando el tipo de cambio financiero, digamos. Sí, yo quiero agregar algo a eso, que es algo que charlamos en una de las últimas reuniones de los EP, que a veces antes de hacer los informes, bueno, tenemos una discusión previa, y salió un poco el tema de, bueno, qué refleja el tipo de cambio en un contexto tan convulsionado como ahora. Y decíamos, bueno, en un contexto de una crisis financiera, el tipo de cambio se puede ir a cualquier lado y puede perder todo tipo de relación con la competitividad, digamos. Pero bueno, pensándolo en términos eso, de tipo de cambio real y del vínculo que tiene con la competitividad, es interesante ver que hoy el tipo de cambio real está a niveles de 2011, o sea, está bastante más alto de lo que estuvo 2013, 14, 15, 17, ni hablar. O sea, no es que estamos con un tipo de cambio oficial que está súper sobrevaluado, ¿no? Digamos, está en los niveles de 2011, y el paralelo está muy alto, si uno lo piensa en términos reales, está a niveles de 2002, ¿no? Que son niveles, por lo menos en términos relativos, de los más elevados que podemos encontrar. Entonces, un poco la apuesta que nosotros veníamos pensando de los EP es que, bueno, si se cierra el acuerdo, eso puede calmar un poquito la incertidumbre, la expectativa de devaluación, y por ahí el Banco Central puede interceder en los mercados paralelos, por lo menos en el contado con liquidación y en el dólar MEP, de una manera de bajar la brecha, ¿no? Entonces por ahí el oficial seguir acompañando este ritmo de devaluación que acompañe un poquito la inflación y cerrar la brecha, como decía Grancha, bajando los tipos de cambio paralelos. Pero parece ser una condición absolutamente ineludible para eso, cerrar el acuerdo de la deuda, sobre todo en este contexto donde nada, la pandemia profundizó un montón de miedos, donde hubo una inyección de liquidez muy fuerte que hay que ver cómo se absorbe. Así que bueno, nada, eso quería agregar. Perfecto. Ahí Nano escribió otra en el chat. Si quieren preguntar, pueden escribirnos ahí y vamos haciendo lista. Preguntan por micrófono, a veces es más cómodo. Y si no, escriben directamente en el chat. Leo la que mandó. Tengo una pregunta, supongo que por la presentación es más para Pablo, pero puede ser para cualquiera. ¿Puede haber una caída de la demanda que perdure por un cambio de conductas a partir de los cambios de los hábitos que trae la pandemia? Bueno, la agarro yo. A ver, yo creo que, digamos, cambio de hábitos puede haber. El tema es, digamos, si el cambio de la demanda es de composición o de nivel, ¿no? O sea, hoy, a priori, lo que ya tenemos es un crecimiento de todo lo que es el comercio virtual, ¿no? Por sobre el comercio tradicional. Y con Mercado Libre y todas las empresas, o buena parte de las empresas tecnológicas, nada, teniendo récords de ventas. Entonces, en principio parece haber un cambio de ese lado, ¿no? Los canales virtuales de comercialización que van creciendo en detrimento de los canales tradicionales de comercialización. Y lo mismo pasa con los sectores, siendo más en específico, ¿no? Probablemente el turismo pase años muy malos. Hay que ver qué pasa con todo lo que implique, bueno, aglomeración de personas en el próximo tiempo. Pero bueno, ahí es donde la pregunta entra a si lo que vamos a tener es un cambio de composición o de nivel, ¿no? Sobre si, bueno, se va a dejar de
de consumir, no sé, de ir tanto a recitales y bueno, eso se va a transformar en otro tipo de consumo o no, ahí está la duda. Y eso por ahí ya nos lleva después a discusiones que son un poco más de largo plazo, de si la pandemia puede generar un cambio de hábitos y del nivel de consumo, pero ya en términos del sistema capitalista, ¿no? De cómo eran los patrones de consumo anteriormente y si hay cierta concientización hacia un tipo de consumo más amigable con el planeta, por decirlo de alguna manera, porque es una agenda que se está poniendo un poco más en vigencia a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, si avanza esa agenda más de cambiar los patrones de consumo digamos, hacer la transición energética hacia energías verdes, etcétera. Bueno, ahí podríamos empezar a tener un cambio más profundo, pero bueno, en ese caso yo creo que la pandemia lo que habría hecho es acelerar tendencias que estaban ahí dando vueltas. Perfecto. ¿Algo más que agregar? Julián, ¿no? A lo de Pablito, no, suscribo. No sé, ¿alguien alguna otra pregunta? Ahí hay en el chat. Ahí va. Me había bajado. Bueno, pregunta Manuel. ¿Son los niveles de emisión actuales una oportunidad futura para la promoción de un sistema crediticio con moneda local? ¿Cómo podría llevarse a cabo? Creo que está más para Juli. Dale, cómo no. También muy, muy interesante la pregunta. Diría que en realidad más, o sea, la condición necesaria para que aumente el crédito va a ser que aumente la demanda de crédito, ¿no? Que efectivamente, ¿y qué crédito queremos también incentivar? Supongo que la pregunta apunta más al crédito productivo, crédito de largo plazo de empresas que quieran hundir capital en Argentina, más que crédito de consumo. Y para eso, primero, efectivamente, es necesario un cambio fuerte, o eso creo yo, en las expectativas, que también en eso creo que ayudaría mucho un acuerdo de deuda para que efectivamente haya gente que primero quiera tomar un crédito. Después, con respecto a utilizar la emisión, ahí hay también dos cosas, que también es un punto bastante central, que es a dónde va a ir justamente toda esa emisión, si efectivamente va a ir a instrumentos en moneda local o si va a ir a alimentar la brecha cambiaria, ¿no? Los tipos de cambio financiero, ya sea MEP, contado con liquidación, como decía Pablo, o también el dólar blue, negro, ilegal, que ese es otro tema. Después hay también otra discusión de dinero endógeno, dinero exógeno, de si es necesario efectivamente que aumenten los depósitos en moneda local para que aumente el crédito, que ya queda para cada uno o cada una que lo quiera leer. Y tomo una pregunta de Made, que va directamente dirigida a mí. ¿Por qué el gobierno no acordaría bajo ley argentina en caso de hard default? Claro, yo ahí lo encararía. El hecho de llegar a un acuerdo de deuda tiene un lado positivo, que creo que ya lo desarrollamos a lo largo de la charla, pero también claramente tiene un lado negativo en comparación con un default, que es que Argentina, el gobierno, tiene que pagar dólares, que en caso de estar en default no tendría que pagar. Entonces, en este trade-off entre esas dos cosas, no digo que lo tenga que hacer, digo, la pregunta creo que apunta a más por qué estaría esa opción, y yo creo que la buscaría por el lado de que en caso de estar en hard default con ley internacional, los aspectos positivos de cerrar un acuerdo se verían bastante nublados, esto de volver al mercado de deuda, calmar las expectativas, calmar las tensiones cambiarias, todas esas cosas que venimos charlando. Entonces podrías terminar teniendo los aspectos negativos igual, y además tener que afrontar vencimiento de deuda bajo ley argentina. Después está el tema de que los defaults no son, los acuerdos sí son definitivos, después puede haber un nuevo default, pero una vez que se cierra el acuerdo, que se activan las cláusulas de acción colectiva, se cierra el acuerdo, no así con el default. O sea, recordemos que Argentina estuvo en default desde 2002 y recién cerró el primer canje en 2005. Entonces, el hecho de entrar en default no quita que en unos meses, un año, 2 años, se pueda terminar cerrando un acuerdo. Entonces, en ese sentido, capaz sí el gobierno podría decir, bueno, no importa, cerremos con ley argentina y después cerraremos con ley internacional.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya vamos cerrando. Ahí hay una de Bruno. A ver. Bueno, siguiendo con lo que contaban en la presentación, en la propuesta que hace Guzmán se pagarían, en caso que los acreedores acepten, más de 50.000 millones de dólares entre 2015 y 2025. Teniendo en cuenta que se excluye la deuda con el fondo en ese monto, ¿es un nivel de deuda sostenible? ¿No estaríamos en una situación muy parecida a la actual? Buena pregunta. La tomo yo, ¿no, Pablo? Dale, dale. Con respecto a esto de es un nivel de deuda sostenible, es una gran pregunta que o sea, es muy difícil de contestarla porque en gran parte depende, no sé si se acuerdan que ahí había una preguntita que ponía entre paréntesis justo en ese gráfico que era Argentina retoma a los mercados de deuda, preguntaba. Entonces, si Argentina no retoma los mercados de deuda, yo creo que no, que va a ser muy difícil que Argentina pueda hacer frente a esos vencimientos. La realidad es que, en mi opinión, y dada la tremenda liquidez global que hay ahora por la pandemia y que no va a terminar, toda esa liquidez está yendo a diferentes lugares. Uno de esos lugares es bonos de países emergentes, como la Argentina, entre comillas, porque si bien en muchas otras cosas se parecen a la Argentina, en lo que hace a su inserción en los mercados de deuda no se parecen en nada, o sea, las tasas que pagan son muchísimo más bajas. Los países de la región hoy en plena pandemia están pagando 2,5, 3% de interés en dólares, cuando Argentina en 2016, 2017 estaba pagando 7% en promedio. Pero sí creo que sería posible que en caso de reestructuración, después de algunos años y de recuperar algunos equilibrios macroeconómicos, Argentina pueda colocar deuda que le permita refinanciar. Si no, habría que hacer un cálculo que estoy seguro que va a dar que no es sostenible si esa deuda se podría pagar solo con exportaciones, o sea, calcular cuánto deberían crecer las exportaciones de acá hasta esos años para poder pagar esa deuda con superávit comercial, que no creo que alcance o habría que forzar mucho el escenario. Pero lo que preguntaba es si es una situación muy parecida a la actual, yo creo que no. O sea, porque efectivamente se despejan mucho los vencimientos de corto plazo, que es lo que Argentina necesita para tener alguna chance de volver a crecer por lo menos 2 años seguidos, moderadamente, pero retomar alguna senda de crecimiento. Perfecto. ¿Alguna otra más? Si no, ya vamos concluyendo. Y hago un comentario, me agrego a la pregunta de Bruno. Dale. Que menciona el fondo, que eso también, obviamente, apenas se termine o pase lo que pase con la negociación de la deuda con acreedores privados, va a haber que negociar la deuda con el fondo y eso también va a marcar en gran parte la sustentabilidad o no. Por eso también es muy difícil hablar hacia adelante sin saber qué va a pasar con el fondo, porque primero hay que ver qué pasa con los vencimientos, o sea, no se van a pagar, eso está clarísimo, en 2022 y 2023 hay 45.000 millones de dólares con el fondo de vencimientos, se van a reperfilar, seguramente se diluyan en diferentes años para que no queden tan concentrados, pero tampoco creo yo que está descartado un escenario de alguna línea de crédito del fondo con alguna asignación específica, capaz soy muy optimista, pero habrá que ver eso también. Bueno, viendo que no llegaron más preguntas, no sé si quieren hacer una conclusión a algo. Lo dejo a Pablo, que hablé mucho ya. No, bueno, claramente estamos en una situación que, como mostrábamos, es muy compleja. Nosotros estamos tratando de proyectar el escenario más optimista posible, que vemos que por lo pronto vendría por el lado de un acuerdo de la deuda y que ese acuerdo nos permita bajar las brechas cambiarias y resolver ese problema que nos viene generando donde no podemos acumular reservas. Y bueno, si se logra eso, si se logra bajar la brecha cambiaria y se puede empezar a acumular reservas, eso va a facilitar
el crecimiento económico, que va a ser un crecimiento económico que demande divisas y va a facilitar también la absorción de la liquidez que se está inyectando en estos meses. Nosotros tratamos de vislumbrar ese escenario, sabemos que hay muchísimas variables en juego, además la situación social cada vez se está deteriorando más y bueno, las políticas del gobierno son importantes, pero no son suficientes para paliar, digamos, lo que está pasando. Así que bueno, para nosotros es bastante importante que se cierre esto lo más rápido posible, como para empezar a proyectar otro tipo de política económica. Y bueno, como decíamos, en el caso de que tengamos que ir a un escenario de vencimiento en el corto plazo muy alto, bueno, ahí pasa a ser preferible directamente un default, porque nada, el cronograma de pagos actual o algo similar a eso, o la aceleración de las cláusulas de default y todo eso es algo absolutamente insostenible. Que bueno, ese va a ser un escenario más complejo financieramente, pero es el otro escenario viable, digamos, porque como decíamos, el de pagar la deuda como está o que nos aceleren los bonos para pagar todos juntos son cuestiones que son inviables. Y bueno, el mes que viene vamos a tener bastantes novedades en términos del acuerdo, y bueno, también vamos a saber cómo sigue la cuestión de la pandemia, que es bastante complejo e imprevisible, así como la semana pasada cerramos, esta abrimos, pero cuesta creer que ya estemos en la fase de apertura gradual y progresiva, o sea, es bastante probable que por la cantidad de casos que están habiendo se vuelva a cerrar, con lo cual tampoco eso es un capítulo cerrado, pero bueno, esperemos que el gobierno también empiece a tener una agenda ya más pensando en la pospandemia y se puedan ir cerrando varios frentes que están abiertos todavía. Así que nada, de mi parte creo que nada más. Gracias por estar y bueno, la idea de esta presentación fue tratar de hacerla un poco más corta que las anteriores, sabiendo que estamos todos cansados de ver pantallas todo el día y bueno, es un poco el espíritu que queremos mantener para las próximas también, así hacerlas un poquito más cortitas la presentación y tratar de dar más espacio a la ronda de preguntas y comentarios. Y nada, están bienvenidos también para la próxima para agarrar el micrófono y participar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos. Pasamos el link por chat hoy temprano del informe por si lo quieren leer. De ahí salen varias de las diapos que compartieron los chicos hoy. Y nada, de vuelta muchas gracias y espero vernos de vuelta el mes que viene. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Chao.